El enunciado es el siguiente. Una mezcla de hidrógeno y cloro conservada en un matraz cerrado a temperatura ambiente fue irradiada con luz dispersa. Después de un cierto tiempo, el contenido de cloro disminuyó en 20% comparado con el de la mezcla inicial, y la mezcla resultante tuvo la composición siguiente: 60% volumen de cloro, 10% volumen de hidrógeno y 30% volumen de cloruro de hidrógeno. Hay dos preguntas respecto a este enunciado. Primera pregunta: ¿cuál es la composición de la mezcla inicial? Segunda pregunta: ¿cómo se producen industrialmente el cloro, hidrógeno y el cloruro de hidrógeno? Lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación química correspondiente al proceso que nos están indicando. La ecuación química es de la combinación del hidrógeno H2, estado gaseoso, con el cloro Cl2, también estado gaseoso, para formar, ¿qué es lo que formará? Presumimos que sea cloruro de hidrógeno HCl. Como se trata de un problema en donde estamos viendo cambios en cantidades, en concentraciones relativas, etcétera, lo primero pues que vamos a hacer es trabajarlo como un problema estequiométrico y haremos el balance de la ecuación, colocando acá simplemente un 2. Para hacer las operaciones de cambios y ver cómo están variando las cantidades de las sustancias involucradas, vamos a hacer una tabla de inicio, cambio y final. La cantidad inicial de hidrógeno y de cloro son desconocidas. Las representaremos por lo tanto como N, cantidad de sustancia, de hidrógeno inicial. Y en el caso del cloro, N de cloro inicial. La cantidad inicial de cloruro de hidrógeno sí nos es conocida. Nos dicen que el matraz está cerrado y solamente tiene hidrógeno y cloro. Así que la cantidad de cloruro de hidrógeno es 0. Esto es la cantidad inicial de cloruro de hidrógeno. Sucede un cambio. En ese cambio, como consecuencia de la reacción, la cantidad de cloro disminuye en 20%. Vamos a indicarlo acá. Menos 20% de la cantidad inicial de gas cloro. Bueno, este 20%, como que no es muy conveniente trabajar con porcentajes, vamos a expresarlo mejor como un número decimal. Será menos 0,20 de la cantidad inicial de dicloro. Ahora, por estequiometría y observando los coeficientes de los reactantes, podemos predecir que la cantidad de hidrógeno que se ha perdido también ha sido 0,20 de la cantidad inicial de gas dicloro. Así que vamos anotándolo también. Aquí habrá una variación negativa de 0,20 de la cantidad inicial de gas dicloro. Y el cambio en la cantidad de HCl, observando los coeficientes, será el doble de lo que se ha perdido de cloro, pero esta vez tenemos un cambio positivo. El doble, 0,20 de la cantidad inicial de cloro. Al final, nuestras cantidades serán: de hidrógeno será la cantidad inicial de hidrógeno menos 0,20 de la cantidad inicial de cloro. En el caso del cloro, nuestra cantidad final será 0,80 de la cantidad inicial de cloro. Y en el caso del cloruro de hidrógeno será 0,40 de la cantidad inicial de
cloro. Además, el problema nos informa que la cantidad de hidrógeno es en la mezcla final, el volumen de hidrógeno es del 10% del volumen final. Ahora, bueno, no dice que del volumen final, no, dice que del volumen. Como se trata de un matraz cerrado, el volumen es constante, el volumen final, el volumen inicial será el mismo. Vamos a representarlo como V. Lo mismo de cloro será, según nos indican, es 60%. Y del cloruro de hidrógeno es 30%. Nuevamente, observamos que acá tenemos porcentajes y podemos deshacernos de estos porcentajes, reescribirlos como expresiones decimales. Tendremos 0,10 del volumen. Aquí será 0,60 del volumen. Y aquí será 0,30 del volumen. Ahora bien, el número de moles al inicio, ¿cuál será el número de moles al inicio? El número de moles al inicio de la reacción es N0, que es simplemente igual a el número de moles iniciales de hidrógeno más el número de moles iniciales de cloro. ¿Y qué pasa con la cantidad de moles al final? NF, cantidad de moles al final, será igual a cantidad inicial de moles de hidrógeno menos 0,20 cantidad inicial de moles de cloro. Esto es la cantidad final de hidrógeno más 0,80 del número de moles iniciales de cloro, esta cantidad de acá, más 0,40 de la cantidad de moles iniciales de cloro. Y esto es igual al número de moles iniciales de hidrógeno más el número de moles iniciales de cloro. Esto coincide con N0. El número de moles no ha variado en el transcurso de la reacción. Por lo tanto, podemos asumir número de moles iniciales, número de moles finales y simplemente vamos a trabajar como N. Todo como N. Voy a deshacerme de esto. Ya no lo necesitamos. Y voy a escribir simplemente la expresión, nuestra conclusión, N es igual al número de moles iniciales de hidrógeno más el número de moles iniciales de cloro. Ahora bien, conocemos que el volumen de un gas en una mezcla gaseosa es proporcional a la fracción molar de ese gas. ¿Cuál es la fracción molar, por ejemplo, para el gas dicloro? Para el gas dicloro será 0,80. En el caso final, al final de la reacción, será 0,80 de N de la cantidad de sustancia del cloro sobre la cantidad total de moles, que ya sabemos que no varía, sobre N, multiplicado por el volumen, que es una constante. Y sabemos que ese volumen final es 0,60 del volumen. Así que vamos a colocarlo 0,60 del volumen ese es el volumen final de cloro, será igual a la fracción molar de cloro. ¿Cuál es la fracción molar de cloro? 0,80 de la cantidad de moles iniciales de cloro sobre
el número de moles de la mezcla por el volumen de la mezcla. Si simplificamos y despejamos el número de moles iniciales de cloro, tendremos que es el número de moles iniciales de cloro será igual a 0,75 del número de moles. Recordemos que este número de moles también representa el número de moles iniciales y el número de moles finales. Esta viene a ser una primera respuesta. Podemos utilizar este resultado para, recordando que el número de moles es el número de moles iniciales de hidrógeno más el número de moles iniciales de cloro, hallar cuál es el número de moles iniciales de hidrógeno, y así el número de moles iniciales de hidrógeno es igual al número de moles totales menos el número de moles iniciales de cloro. Y acá tenemos que esto es el número de moles iniciales de hidrógeno es igual a el número de moles totales menos 0,75 de N. Y esto nos da nuestra segunda respuesta, que es el número de moles iniciales de hidrógeno es igual a 0,25 del número de moles iniciales, finales, es indistinto en este problema. Entonces ya tenemos acá la respuesta. Este 0,75n también puede expresarse como 3/4 de n, como 75% de n, el 75% de los moles iniciales, el 75% del volumen inicial era cloro, y acá el 25% del volumen inicial, el 0,25 del volumen inicial, 0,25 del número de moles iniciales era hidrógeno. Esto es la respuesta para nuestra primera pregunta. Con eso tenemos resuelto el problema.